Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 10 hasta el verso 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 10 hasta el verso 11. Y ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Cuando todo lo tiene listo, le damos lectura. Eclesiastés, capítulo 3, versos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor, leamos todos juntos. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Padre, bendice tu palabra en esta hora y te rogamos que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones y darnos entendimiento en relación al plan que tú tienes con cada ser humano desde el momento de su concepción. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El texto bíblico en esta hora nos dice dice el rey Salomón, el proverbista Salomón, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y esta es la parte del versículo que queremos enfatizar, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Desde el momento de la concepción de una persona en el vientre de su madre, dice la Biblia que Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre. Ante la problemática del pecado y la imposibilidad humana de cambiar el curso de las cosas, Job expresa el dilema de lo que hay en su corazón. Dice Job estas palabras: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Por qué no fue escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Cuando el ser humano nace en este mundo, nace en un mundo afectado por el poder del pecado. Y muy pronto nos damos cuenta de la realidad en que nosotros estamos. Desafortunadamente, aunque la ingeniería genética ha hecho algunas cosas buenas, como en la invención de medicinas, una de ellas es la insulina, que ha sido creada para el problema de la diabetes, hay otras áreas en que la ingeniería genética atenta contra lo establecido por Dios desde el vientre de una madre. Esa ingeniería genética intenta cambiar la identidad del ser humano, que ha sido diseñada conforme a la imagen de Dios. Dios ha colocado eternidad en el corazón de los hombres desde el momento de su concepción. La ingeniería genética quiere ponerle fin a todas las enfermedades, diseñar a los bebés conforme a la imagen de los hombres y el gusto de los padres, y ofrecernos una juventud eterna donde no haya muerte. La ciencia no lo puede hacer, porque ya Dios nos ha prometido. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 21, versos 4 y 5. Ya Dios nos ha prometido lo que Él intenta hacer en el futuro, y no es un trabajo que Él le ha asignado a los seres humanos. En el futuro, veamos lo que va a hacer el Señor. Veamos todos. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El hombre no tiene la capacidad de hacer las cosas nuevas, solamente Dios. Y en el futuro ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, no habrá más dolor. Y la Biblia dice que todas las cosas serán hechas nuevas. El hombre no tiene la prerrogativa de cambiar las cosas, solamente Dios, porque solamente hay un creador en todo el universo, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, hay muchos imitadores de la obra de Dios, pero creadores solamente uno. En primer lugar, veremos que Dios no ha encargado a ningún ser humano para rediseñar lo que Él ha creado. Vamos a irnos al libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. El hombre puede tener mucho conocimiento, desarrollar mucho la ciencia, pero continúa siendo solamente hombre mortal, pecador y expuesto a la condenación eterna sin Cristo Jesús. Isaías capítulo 40, versos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Dios pregunta esto: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Si cuando el ser humano, la ciencia, quiere rediseñar el código genético de un ser humano, le estamos diciendo a Dios que Dios no tiene conocimientos completos o absolutos y que nosotros le podemos echar la manito. Pero el profeta pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dios nunca le ha pedido consejo a ningún ser humano. Verso número 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios es el autor de la ciencia. Dios es el autor de todo conocimiento. Y la ciencia humana, el conocimiento humano, no puede mejorar el conocimiento de Dios, porque Dios es el autor de todo saber. Amén. Todo conocimiento, toda sabiduría viene de Dios. O preguntémosle a Nabucodonosor qué le pasó cuando Dios intervino y vino este problema de demencia, y de pronto su espíritu quedó turbado y su mente por 7 años comiendo con las bestias del campo, el rey de Babilonia, el rey del imperio más grande de la historia. Y su razonamiento no regresó hasta que Dios no lo regresó a él, pero fue hasta que él reconoció con sus ojos levantados al cielo que solamente había un Dios, el Dios de la Biblia. Verso número 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, veamos todos, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Cómo considera Dios a los seres humanos? Como langostas. ¿Qué le parece? No de las langostas que venden en Red Lobster, esas son muy grandes. Son de las chiquititas que son placas. Nosotros somos diminutos ante la grandeza y el poder de Dios. Nuestro conocimiento es limitado, nuestra mente es finita. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestro Señor Jesucristo, es la fuente de todo conocimiento. Él es el único que es grande e importante. ¿Y el pueblo dice? Amén. En segundo lugar, vemos a Job en la Biblia. En un punto de su vida, Job entra en un debate con Dios. En ese debate, Job empieza a preguntarle una gran cantidad de cosas al Señor en varios capítulos del libro de Job. Y cuando Job ya ha terminado de hablar,
Ahora es el tiempo de Dios y es el tiempo de Dios para preguntar. Y Dios le pregunta a Job y a los ingenieros genéticos. Debo recordar que hay algunas áreas que la ciencia ha desarrollado para beneficio del ser humano. El problema que estamos tratando es la problemática de la ingeniería genética de alterar los códigos genéticos en el ser humano, jugando con la posición de Dios en la vida de un ser humano que ha sido creado a la imagen y la semejanza de Dios, y Dios ha diseñado eternidad en el corazón de los hombres. Verso número 1, Job capítulo 38, versículo número 1. Job capítulo 38, versículo número 1. Después que Job ha cuestionado a Dios con diversas preguntas, Dios le pregunta a Job. Verso 1, dice la palabra del Señor. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Interesante cómo Dios se aparece a Job en medio de un torbellino. No en medio de una tormenta, porque no hubiera podido resistir la presencia de Dios, pero en medio de algo leve, un torbellino. Y Dios le pregunta a Job. Verso número 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Verso 4. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Le pregunta a Job y a los ingenieros en genética. Where are you? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Dios no le pidió consejo a ningún ser humano para establecer la tierra. Ni siquiera estábamos en plano. Y Dios ya está construyendo la tierra. Verso número siguiente. ¿Dónde estaba cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Quién determinó que la tierra tuviese el tamaño que tiene, la dimensión que tiene y la superficie que tiene? ¿Quién lo determinó? ¿Los ingenieros genéticos? ¿La ciencia? ¿Los filósofos? ¿O el Dios de la Biblia? ¿Ve el tamañito que tiene Dios en relación al tamaño de la tierra? Y Dios diseñó algo más pequeño que toda la tierra, y las estrellas, el sol y la luna, nos diseñó a nosotros. Y diseñó esos microorganismos en nuestro ser. Y lo diseñó con un código que debe de reproducirse el uno hacia el otro. Y cuando la información es transmitida incorrectamente, inmediatamente empieza el cáncer en el ser humano. Una célula que no transmita correctamente el código genético a otra célula, y el cáncer empieza en el ser humano. Y si no es detectado a tiempo, la persona puede morir irremediablemente. Versículo número 22 del mismo capítulo, 38, 22 de Job. Dice la palabra: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo? La nieve tiene tesoros. El granizo tiene tesoros. ¿Alguna vez el ser humano ha entrado dentro de la nieve? ¿Dentro del granizo? Para ver los tesoros que contiene, que solamente Dios sabe cuáles son. Hablando del granizo, verso 23 dice: que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. El granizo está reservado para el día de juicio. En los días de la gran tribulación habrá una tormenta de granizo sobre este planeta, y cada pedazo de granizo mide 70, o más bien pesa 75 libras. ¿Y sabes sobre qué personas va a caer el granizo en este planeta? Sobre todas las personas que adoraron a la imagen del anticristo.
que se dejaron marcar por el anticristo, que adoraron al anticristo, todos los adoradores de ídolos serán apedreados con granizo de parte de Dios. Porque la idolatría es contraria a la palabra de Cristo. Dios no tiene reservado granizo en algún lugar del universo. Verso 36. Oiga bien lo que dice. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Satanás, después de ser el ángel más poderoso en el cielo, el más sabio, el más perfecto, el más bello, el mejor vestido con toda piedra preciosa y con oro, ahora pide ser adorado por los ángeles como Dios. Dice, subiré a las alturas, a los lados del norte, y pondré mi trono para ser semejante al Altísimo. Dios no tiene copias, tiene derechos reservados. Nadie lo puede copiar, nadie lo puede imitar, nadie puede ser semejante a Él. Él es único, el Dios de la Biblia. Amén. Dios le dio la sabiduría a los científicos para descubrir las cosas maravillosas que han descubierto para beneficio del ser humano. Pero dentro de esa sabiduría, el hombre se ha corrompido, dejando de honrar al Dios de la Biblia, adorando a las criaturas antes que al Creador, y ahora intenta manipular la creación de Dios. Job capítulo 40, verso 1 y 2. Job capítulo 40, versículo 2. Dios puede entorpecer nuestro conocimiento, Dios puede turbar nuestra mente y nuestro espíritu si nuestra intención es desafiar a Dios en el conocimiento y la sabiduría que Él nos ha dado. Verso 1 dice, además respondió Jehová a Job y dijo, verso 2, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabio contender contra el Dios de la Biblia? El Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente, el omnipotente, el que todo lo puede, el que está en todo lugar, el que todo lo sabe. Dios pregunta, ¿es sabiduría? ¿Es sabio? ¿Es saludable contender con el omnipotente? En tercer lugar, veremos que los decretos de Dios son finales. Repito, los decretos de Dios son finales. Dios dice en su palabra, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Si queremos realmente pensar como Dios piensa, tenemos que ir a la Biblia. No a los libros de filosofía, aunque algunos tienen algunas cosas buenas. No a los libros de ateísmo, pero a la palabra de Dios, que nos da esperanza, nos da seguridad y nos permite conocer la vida eterna dada en Cristo Jesús. Levíticos capítulo 19, verso 19, hablando de este intento del ser humano de contender con el Omnipotente y de manipular la creación de Dios. Veamos lo que dice la Biblia. Levíticos capítulo 19, versículo 19. Nos dice el versículo, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrá vestido con mezcla de hilos. Desde la vestimenta hasta la agricultura, hasta la ganadería, hay prohibiciones en la palabra del Señor. Entonces no podemos vestir como nos da la gana, ¿no es cierto? ¿No es tremendo eso, no? Y los decretos de Dios son finales.
Dios cubre todo el espectro de nuestra vida. El problema es que nosotros no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Conocemos lo que dice el mundo, lo que opinan otras personas que no tienen a Cristo, pero no sabemos lo que opina la palabra del Señor. La pregunta es, ¿vamos a seguir el proceso de la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios o el consejo del mundo? No ayuntarás ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Génesis capítulo 1, verso 11. El principio biológico. La biología es la ciencia que se encarga del estudio del origen de todas las cosas. Bio significa vida, logos estudio. Biología es estudio de la vida, del origen de la vida. Y veamos aquí este principio biológico en la palabra del Señor, miles de años antes de que el hombre descubra esta ciencia llamada biología. Génesis capítulo 1, verso 11, dice la palabra de Dios: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto, según su género, que dé semilla, esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Cuál es el principio biológico de este texto? Todo debe reproducirse según su género. En otra palabra, la unión de un hombre y una mujer no deben de producir gatos ni gallinas. ¿Qué deben de producir? Seres humanos. Cuando vienen los papás del hospital, deben de venir con un niñito o una niñita que tenga similitud a los padres. Si es niña, que se parezca a la mamá; si es niño, al papá, y en unos meses se debe de componer. O sea, debe de parecer ser humano. Cuando nosotros presentamos al bebé que viene del hospital y la gente no se queda asustada que está viendo a un simio, debe de ver a un ser humano. O sea, de otra manera hay que guardarlo hasta que se componga, pero debe de ver un ser humano, porque los seres humanos deben de producir seres humanos. Los palos de mango deben de producir mangos. Las peras deben de producir peras. Pero estamos viviendo en un mundo confuso, contrario a la palabra de Dios. Y estamos plagados de toda una perversión biológica, emocional, intelectual, espiritual en el mundo en que nosotros vivimos. Todo debe de producir según su género. Decreto final de Dios. Versículo número 20 del capítulo 1, verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 21. Y creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alaba según su especie, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Entonces, ¿cuál es el origen de todos los problemas que tenemos en la tierra? Génesis capítulo 1, verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. No necesitamos ser biólogos. En el mundo, en el campo de la observación científica, nosotros vemos que la palabra de Dios se cumple. Un pescado produce pescados, un monstruo marino produce monstruos marinos, un águila produce águilas, una gallina produce gallinas, pollos. Todo según su género. Dios es el Dios de verdad. Ahora, cuando el hombre intenta atentar contra el diseño de Dios, Dios le manda esta advertencia. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ahora, ¿estamos en contra de la ciencia? En ninguna manera. Toda la ciencia que está en armonía con la palabra de Dios es ciencia buena. Pero todo lo que se produzca o se intente afuera del plan de Dios tiene que producir un juicio de Dios. Ezequiel 18:4. ¿Qué dice la palabra de Dios?
He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Oh, entonces las almas no son de los hombres. El ser humano está atentando con algo que es de carácter inmaterial, que es el alma. Al afectar el código genético, el ser humano quiere afectar dos aspectos de la vida de un ser humano que son inmateriales, como es el alma y el espíritu. ¡Wow! Dios dice, las almas son mías, el alma del Padre, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Sí, hasta un punto la ciencia puede hacer cosas que son para el beneficio del ser humano, pero cuando el hombre quiere hacer cosas para desafiar a Dios y probar que Dios no es Dios y que el ser humano puede ser el director y conductor de su propio destino, entonces está en una abierta rebelión contra Dios, y esa rebelión produce juicio. Cuando el lucero de la mañana se rebeló contra Dios en el cielo, junto a 1/3 de los ángeles fueron enjuiciados, arrojados del cielo y condenados al infierno y al lago de fuego por el resto de la eternidad. Ezequiel nos deja muy en claro que la ingeniería genética está jugando con fuego. Las almas son de Dios y ningún ser humano tiene el derecho de alterar el diseño original de algo que es propiedad divina. Es cierto que la ingeniería genética ha progresado tanto, pero también se ha desviado tanto que muy pronto los padres podrán diseñar a sus propios hijos, seleccionando el sexo, el color de los ojos y cualquier otro rasgo que los padres estimen necesario. En esos días estamos viviendo. Es un peligro rebelarse contra Dios. En la Torre de Babel, Dios paró el progreso de la construcción de la torre, confundiendo el único idioma que existía en muchos idiomas y dialectos. Por eso ahora decimos good morning, buenos días, sayonara, bonjour, bienvenuto, etcétera, etcétera, etcétera. Shalom, todos estos idiomas, por causa del pecado. Hay personas que están tan enamoradas con la creación de Dios en lugar de estar enamorados con el Dios de la creación. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Este es el problema de los científicos y de todo ser humano que se rebela contra Dios, incluyendo toda persona que es idólatra. La idolatría es condenada en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. En cientos de textos bíblicos Dios está en contra de la adoración de ídolos, porque la adoración de ídolos es adorar demonios. Verso 22 dice la Biblia, profesando ser sabios se hicieron necios. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso en todos los países que tienen dictaduras, la gente le tiembla a los dictadores. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo a los seres creados en lugar que al Dios de la Biblia. Gracias a Dios por esta nación, los Estados Unidos de América, porque fue fundada en el concepto de la libertad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, Cristo, y la verdad, dice la palabra de Dios, os hará libre. El conocimiento de la verdad nos hace libres. El ser humano, profesando ser sabio, se apartó de Dios, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso es que en la India se adoran las vacas, los ratones, las cucarachas, las serpientes y toda clase de animales asquerosos por causa de la mentira
y de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira para darle culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El ser humano, en su estado de rebelión contra Dios, intenta desafiar la palabra de Dios y probarla errónea. En el libro de Job, capítulo 40, dice la palabra de Dios, hablando a los científicos, a los ateos, a los filósofos, a los gobernantes del mundo que quieren desprenderse de la palabra de Dios y de Cristo. Dios les pregunta estas palabras. Job capítulo 40, verso 8. ¿Qué dice el texto? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Verso 9, todos. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Dios es eterno, Él nunca muere. Su voz nunca será silenciada. Su brazo nunca será invalidado. Pero el brazo nuestro un día quedará en el sepulcro, y todo nuestro cuerpo, y nos volveremos polvo, y nuestra voz nunca más se volverá a escuchar mientras estemos en el sepulcro, porque somos seres mortales. Los cementerios son un testigo de la temporalidad y la mortalidad de todo ser humano, sin excepción alguna. Pero el Dios de la Biblia no puede ser invalidado de ninguna manera porque es eterno, nunca muere, y tampoco su juicio puede ser invalidado. Pero al tratar de invalidar el juicio de Dios, dice la Biblia, el hombre trata de condenar a Dios para justificarse a sí mismo. El problema del pecado es tan grave en el ser humano que la ingeniería genética no podrá cambiar la personalidad ni la identidad de nadie manipulando el código genético por medios científicos o tecnológicos. Es por esa misma razón que existen leyes, cárceles y policías armados, porque el hombre no puede alterar el estado de pecado de un ser humano. Asimismo, todos los edificios públicos y privados, las tiendas y las casas, al igual que los lugares de trabajo, tienen cámaras para vigilar las actividades de las personas, porque la ciencia no puede alterar el problema del pecado en el ser humano. Nuestra única esperanza es Cristo. Amén. En este país en el que vivimos, los Estados Unidos de América, aunque es un país altamente desarrollado, tenemos una tremenda fuerza policial y cámaras y cárceles y policías por todos lados. Porque tanto en los países subdesarrollados como en los países desarrollados, el problema del pecado es el mismo. Y la única esperanza es Cristo Jesús. Amén. Esta es nuestra esperanza. 1 Corintios 15, 22. Gracias por los avances de la ciencia en todas las áreas que son de beneficio al ser humano, pero estamos en contra en aquella sección de la ciencia que intenta alterar lo que solamente Dios puede cambiar. Y ese es el problema del pecado. 1 Corintios 15, 22 al 23. Dice el texto bíblico, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está nuestra esperanza. En Adán todos los seres humanos mueren. La ciencia no podrá evitarlo, es un decreto divino. ¿Sabe dónde está la esperanza? Que nosotros podemos ser resucitados por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que el corazón del Evangelio descansa en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por los pecados del mundo y el derramamiento de su sangre que ya ha sido consumado hace 2000 años. No necesitamos más sacrificio, más derramamiento de sangre, porque ese sacrificio es suficiente. Luego la sepultura de Cristo, y si Cristo no hubiera resucitado, serían como todos los otros líderes religiosos en el mundo, como Buda,
Zoroastro, Confucio, Mahoma y todos los papas de Roma. Pero la tumba de Cristo está vacía. Amén. Al tercer día resucitó. Él vendrá otra vez para traer una vez más vida a cada uno de nosotros por medio de su resurrección. El pueblo de Dios dice: Amén. Padre, en esta hora, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones y permítenos que al grabar tu palabra, Señor, podamos entender la grandeza de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor y la grandeza de la revelación de tu palabra. Ayúdanos a que esta palabra pueda alcanzar otras personas en otros lugares, de manera, Señor, que pueda haber hambre en el corazón de estos oyentes para conocer más de Jesucristo. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Vamos a cantar nuestro último canto para finalizar. No se olviden.